Del otro lado, Pablo Antonini, porque estuvo de viaje, estuvo por Rosario y nos va a estar contando un poco sobre este Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales del que estuvo participando. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo les va? Así es, anduvimos por allí el fin de semana, fue este sábado durante todo el fin de semana en la terminal fluvial de Rosario, a orillas del río Paraná, este encuentro que tuvo un poco de todo, que es un evento importante del mundo cooperativo y mutual y donde, además de participar, conocer y recorrer, estuvimos llevando un poco las experiencias de la comunicación en la economía social que expresamos desde Falco, desde las radios como Radio Estación Sur. ¿Qué ejes? Perdón, Pablo, pero en un momento teníamos un ruido, no sabíamos si era de tu celular o de acá. ¿Es de acá? ¿Estamos de acá? Estamos bien. Pablo, bueno, ¿qué se estuvo hablando en el Congreso? ¿Qué conclusiones llegaron? Una variedad de temáticas importantes, mesas sobre políticas públicas de cooperativismo, sobre género en las organizaciones de la economía social, sobre juventudes cooperativas. Cuando hablamos de ese mundo tenemos que pensar en algo muy grande y muy diverso, ¿no? Donde hay desde algunos pesos pesados a nivel nacional, grandes cooperativas agrarias o cooperativas de servicio, de distintos pueblos, de construcción, eh, hasta cooperativas de trabajo y experiencias que tienen que ver con gente organizándose para tareas de reciclado o en nuestro caso comunicación, o experiencias como las que tenemos allí en el Favero semana por medio de la justa, que tienen que ver con formas alternativas de comercialización de productos. Estamos hablando de un sector que en su conjunto emplea cerca de 400.000 personas y produce el 15% del Producto Bruto Interno del país, donde hay un montón de miradas también, pero que tiene en común esta idea de la lógica asociativa que cobra más importancia en un momento como este, donde todo tiende al individualismo y donde se empiezan a tomar conciencia de algunas cosas en relación a políticas que son necesarias, en relación a, bueno, qué pasa cuando el Estado se retira Ujú. del fomento a las actividades cooperativas, como sucede a nivel nacional, y entonces empiezan a tener también un papel muy importante las provincias, cada cual con su impronta. Hubo representación del gobierno de Santa Fe, estuvo el propio gobernador de la provincia a la mañana y también hubo expresiones de otros lados con miradas diametralmente opuestas en un montón de cosas, pero que ahí se buscaban esos espacios. Y consistía el encuentro en una planta baja donde había stands con experiencias cooperativas de distinto tipo, que ahora vamos a recorrer algunas. Después una parte donde había grandes charlas, espacios de encuentro, talleres y capacitaciones en el primero y el segundo piso, todo, insisto, a orillas del río Paraná, que es un marco espectacular para este tipo de cosas, en un día que además nos trató bárbaro con el clima, un veranito ahí en pleno invierno que tuvimos. Pablo, Al ladito del y monumento a la bandera. em, ¿cómo fueron las proyecciones, digo, de lo que se estuvo hablando? Entiendo que quizás, em, bueno, las cooperativas no están en su mejor momento y no sé cuáles serán las proyecciones de mediano, largo plazo, teniendo en cuenta la situación económica y social que estamos viviendo hoy. No están en su mejor momento como la mayoría del pueblo y de las actividades productivas, pero por otro lado estos son tiempos donde nacen cooperativas como refugio, como espacio para ganarse el mango por parte de gente que ha sido despedida o que no le encuentra la vuelta, incluso en sectores que están particularmente atravesados por la precarización como una manera de resolverlo. Y una clave ahí que se insistió mucho y desde los espacios de comunicación insistimos mucho es justamente la interacción entre las cooperativas que se compren entre sí, les decíamos y se los dijimos abiertamente desde los medios que estuvimos ahí, acá hay cooperativas que gastan fortunas en difundirse a través de medios privados, grandes, enormes, cuando vemos un montón de medios cooperativos y comunitarios que podemos fortalecernos formando parte de este mismo espacio, de esta misma lógica y a su vez fortalecer
a esas experiencias. Ujú. En muchos casos se está viendo ahora una conciencia de la necesidad o la importancia de la comunicación también como herramienta política. Estamos hablando de sectores que en algunos casos tienen décadas con determinada lógica y es difícil cambiarla, pero también de muchas experiencias nuevas, muchas experiencias que están apareciendo, que empiezan a formalizarse, o que durante mucho tiempo fueron cooperativas en la práctica y empiezan a entender la importancia de la herramienta formal de cooperativizarse, de blanquear sus relaciones de trabajo. Hablamos de producción textil, de alimentos. Mucha cooperativa, ahí tuvo un rol importante una de las entidades que estuvo en la organización, que es FACTIC, la Federación Argentina de Cooperativas de la Tecnología y la Innovación. Mucha cooperativa vinculada a lo tecnológico, al desarrollo de plataformas, al desarrollo de aplicaciones, a la reparación y reciclaje de equipos. Había toda una parte de esa planta baja que estaba dedicada a esa temática. Un universo que tiene su mayor potencial justamente en encontrar la manera de potenciarse entre sí y al que fuimos a plantear, entre otras cosas, esto. Vamos a volver la mirada a lo que tenemos al lado porque esa es la manera y la mejor manera de sobrellevar un momento como este, mientras se le siguen pidiendo, por supuesto, políticas y definiciones a los estados, tanto nacional como provinciales y locales. Ujú. Pablo, ¿teníamos algunos testimonios para compartir de lo que fue tu paso por Rosario? Sí, vamos a comenzar por esa planta baja que les contaba. Vamos a escuchar el testimonio de una cooperativa de cadetes y mensajería que está desde el año 2015, es decir, es previa al desembarco de las aplicaciones, que fue en el año 2017, pariente de la que existe en La Plata, mucho más reciente. Vamos a escuchar el testimonio de RAES Cooperativa, que es precisamente una que se dedica al reciclaje de residuos electrónicos, tanto para poner a funcionar equipos viejos como para trabajar los desperdicios que se generan con las maquinarias electrónicas de una manera ecológica y reaprovecharlo. Y vamos a escuchar y a ver a la Red de Comercio Justo del Litoral, una experiencia también muy parecida a la que existe aquí en La Plata con La Justa, extendida a lo largo de varias provincias, que tiene un almacén en Rosario, el almacén de las 3 ecologías. Recién, esto no entró en la nota, pero lo cuento. Recientemente sufrió un violento desalojo. Este espacio está también a orillas de la costanera y bueno, había todo un conflicto en torno a ese tema, y una de las iniciativas que estaban llevando al encuentro era un proyecto de reconstrucción de ese espacio también, y bueno, hay una búsqueda de apoyo para recomponer este espacio físico, pero bueno, de fondo esta tarea de producción y de comercialización cooperativa con una mirada solidaria, que es un poco lo que se fue a mostrar y exhibir ahí. Ujú. Mi nombre es Brenda, nosotros somos una cooperativa de cadetes, realizamos servicio de delivery, mensajería, cobranzas y logística en la ciudad de Rosario y localidades vecinas. Hay muchos compañeros, incluso yo, que vengo de una experiencia de trabajar en aplicaciones y después sumarse a la cooperativa. Vemos la diferencia de bueno, que haya toda una organización de trabajadores detrás, que si a uno tiene un accidente, le roban la moto, es mamá, es papá, digamos, hay una respuesta colectiva por parte de la COPE y no anda uno solo por la vida. Esto empezó como un pequeño taller que ahí fue creciendo hasta llegar ahora a la cooperativa. Yo tengo un equipo viejo, por ejemplo, se los puedo traer y hacemos algo con eso. Primero pasa por un ciclo para revisar si se puede seguir usando y tiene salvación, lo reparan, lo refuncionalizan y se vuelve otra vez a circulación para que otra persona lo vuelva a usar. Y si ese aparato no tiene un uso que se le pueda reparar, lo que hacemos es mandarlo a la parte de desarme y ahí cada componente lo separamos. El plástico por un lado, la chapa, cobre y eso por un lado, y se vende. Yo pertenezco a una cooperativa que se llama Cooperativa de Encuentro de Productores Rurales, MALE, la Cooperativa Mercado Solidario, y a la vez formamos parte de la Red de Comercio Justo del Litoral y del almacén de las 3 ecologías. Lo que trabajamos es sobre producciones con movimientos campesinos que trabajan sin agrotóxicos, donde no hay mano de obra explotada, y de esa materia prima nosotros también producimos. Elegimos la organización cooperativa porque es una forma de no estar solos y donde siempre nos estamos beneficiando entre todos.
Ahí estamos, Pablo, entonces con el primer testimonio que estuviste recolectando allá en Rosario. No te escuchamos, Pablo. Está muteado por ahí, a ver. Algunas voces dentro de ese universo variadísimo que les estaba contando, que incluía también un montón más de actividades, de servicios y de cosas así. También, como les contaba, estuvo, y además, bueno, nos encargamos de que estuviera presente el tema de la comunicación que no siempre ha estado tan presente en el mundo cooperativo como una necesidad. Y bueno, hay todo un trabajo de plantearlo. Tenemos, no sé cómo estamos de tiempo para pasar el testimonio 2 o saltamos al 3, ustedes me dicen. Vamos al escuchamos. 3 directamente, acá Al nos 3. dicen. Bueno, en el marco de eso estuvo la presidenta de Farco, Emilia Calderón, estuvo el representante o integrante del equipo de comunicación de Cooperar, que es una confederación de tercer grado. Ustedes saben que las cooperativas son entidades, se llaman de primer grado. Las entidades de segundo grado son las federaciones, que son los nucleamientos nacionales que agrupan cooperativas y mutuales. Y después está la confederación, que son como si fuera una federación de federaciones. Son nucleamientos muy importantes que manejan mucho poderío económico y que tienen un impacto importante en las economías locales y también nacional. Y bueno, y también ahí fue importante que desde ese espacio se participara del panel referido al derecho a la comunicación, que es el que vamos a compartir ahora. Vamos a escuchar a Daniel Fosaroli, referente histórico de Farco y de Aire Libre de Rosario, y a la presidenta de Farco, Emilia Calderón. ¿Qué entendemos cuando hablamos de derecho a la comunicación, cuando hablamos de pluralidad de voces, del derecho a la información, ¿no? Muchas veces he escuchado hablar de que, bueno, es algo como que hay otras cosas que son prioritarias. Siempre hay otra cosa prioritaria a la importancia de hacernos cargo de nuestra propia comunicación. Claro, hay gente con hambre, no hay trabajo, hay un montón de esas cosas. Pero en realidad nosotros podemos garantizar y asegurar que el derecho a la comunicación también le da sustentabilidad al resto de los derechos. Nuestro principal desafío de los medios comunitarios es que las cosas que le pasan a las cooperativas la cuenten las cooperativas. Que las cosas que le pasan a los trabajadores la cuenten los trabajadores. Que las cosas que le pasan a las organizaciones sociales la cuenten la gente, la cuenten las organizaciones sociales. Ese es el gran desafío de la comunicación popular, que no te la cuenten. Las radios comunitarias no contamos lo que sucede en nuestras comunidades, sino que formamos parte de nuestras comunidades. Y hoy no es nada menor que nos encontremos Radio La Ranchada de Córdoba Capital, Radio Pueblo de Dianfunes de la provincia de Córdoba, Radio Estación Sur de La Plata y Aire Libre, cubriendo y contándoles qué es lo que está pasando. No solamente venimos a mostrar y a contarle a nuestras audiencias que forman parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias, sino que formamos parte de estos procesos como cooperativas, como mutuales y como asociaciones civiles. La ausencia del Estado Nacional con la eliminación de los proyectos de fomento a nuestras radios, con la no aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y con la eliminación del acceso equitativo de la pauta ha perjudicado de manera alarmante a nuestras radios comunitarias. Ante esa situación nos hemos planteado primero juntarnos entre nosotros, analizar cómo debemos enfrentar este ataque permanente que está teniendo el gobierno nacional hacia los medios de comunicación, hacia los trabajadores y las trabajadoras en general y a los medios de comunicación comunitarios en particular. Bueno, ahí estaba entonces Emilia Calderón, presidenta de Farco, y Daniel Fosaroli, también integrante de Farco y de Aire Libre. Pablo, haciendo como una conclusión de lo que pasó en ese panel. Sí, poniendo sobre la mesa algo que hemos charlado muchas veces acá, que tiene que ver con los incumplimientos del gobierno nacional a leyes vigentes, al fomento que adeuda todavía, o sea, adeuda proyectos ganados desde que asumió, adeuda la implementación de esa política todos estos años y mantiene intervenido el ENACOM, el organismo regulador,
bueno, dentro de un marco general que conocemos de ataques permanentes del gobierno nacional al periodismo y en particular, como decía Emilia, a el periodismo y la comunicación comunitaria. Quiero destacar el trabajo de Zulema Enríquez también en el registro, de las cosas que acabamos de ver, y que fue una experiencia muy interesante desde todo punto de vista, sobre todo por el potencial que tiene para adelante, para seguir construyendo estos lazos, que son los que nos van a permitir seguir adelante en momentos como este, que son los que terminan supliendo la falta de políticas públicas y que empiezan a hacerse carne de los propios actores que participan de ese mundo, el de la economía popular, la economía social, la economía solidaria, que además se extiende cada vez más a más rubros, a más espacios. No hay actividad productiva en la que no te encontres alguna experiencia de personas que en algún momento decidieron asociarse, organizarse para defender y generar su propio trabajo. Y bueno, por ese lado se va construyendo y en ese sentido fue una experiencia muy interesante que promete nuevos capítulos. Bien, ¿qué es? ¿El año que viene se va a volver a hacer o hay encuentros Hay así? otro en Córdoba, Ahí va. prontamente, en un par de meses. Córdoba tiene un ministerio de cooperativas, por ejemplo. De hecho, una de las cosas que contaba Emilia, allá les resulta muy difícil articular, por ejemplo, con la Secretaría de Comunicación, pero tienen interlocución con el Ministerio de Cooperativas. Acá en la provincia de Buenos Aires, el Instituto Provincial hace un trabajo interesante. Esos espacios promueven encuentros, tuvimos uno en el Teatro Argentino también, que bueno, que funcionan como espacios para encontrarse, así que no, hay que esperar mucho menos que para el año que viene, por suerte. Excelente. Pablo, te agradecemos muchísimo entonces por la cobertura. Hasta pronto. Ahí pasaba Pablo Antonini, expresidente de Farco, que estuvo cubriendo este Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales. 27 minutos pasan de las 8 de la mañana, una noticia interesante.